Bien, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo también. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en la casa de Dios. Y aquí hay un asunto que es bíblico, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana, ¿verdad que sí? Y en cumplimiento de esta ordenanza, de este deber, estamos nosotros también en este día, adorando al Señor, glorificándole en espíritu y en verdad. Para aprovechar el tiempo, porque ciertamente ha avanzado, alguien dice que el tiempo es inexorable, y es verdad, el tiempo pasa y no vuelve. En esta mañana vamos a estar predicando, si ustedes siguieron y analizaron un poco la lectura devocional que tuvimos en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 1 al 11, es una porción muy conocida. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla en esos versículos haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y en sentido general, para abarcar esos 11 versículos, el apóstol Pablo se refiere a la humildad de Cristo Jesús. Y nosotros vamos a hablar en esta mañana de un tema antagónico a eso, lo contrario a la humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Vamos a hablar en esta mañana del orgullo, un tema que realmente no siempre uno lo escucha, pero que es preponderante, es trascendente y es importante para cada uno de nosotros los cristianos. Así que yo espero que siempre hay hermanos que tienen sus anotaciones, van tomando apuntes y todo eso, que usted lo pueda hacer porque el Señor realmente en su palabra nos va a mostrar algunas cosas que son para cada uno de nosotros. Vamos a tener un momento de oración para iniciar inmediatamente este mensaje. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más por este día. Gracias, mi Señor, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa. Realmente, Señor, este templo, esta estructura física, que tu palabra dice que no te puede contener, tu gloria, Señor, realmente no cabe en este espacio. Pero lo hemos dedicado, Señor, para físicamente poder tener un techo donde podamos estar íntimamente, Señor, contigo, adorando tu nombre, exaltándote, Señor, por todo tu amor, tu misericordia y todo el conjunto de atributos tuyos, Señor, que forman tu gloria. Esperando, Señor, de que usted nos hable a través de tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, acomode cada versículo, cada palabra, cada aspecto, cada principio, lo acomode en nuestros corazones. Y que nuestros corazones, Señor, hagan que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra. Dirígenos, Señor, en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea quien hable, Señor. Que tu Espíritu sea quien nos enseñe, quien nos corrija, que nos pueda, Señor, también redarguir de pecado. Y que en esta mañana, Señor, cualquier actitud de orgullo que pueda existir en alguno de nosotros pueda quedar erradicada, pueda quedar extirpada, Señor, de nosotros y de la iglesia en sentido general también. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el orgullo, un tema trascendental. Y es bien sabido que el pecado es desagradable ante los ojos de Dios. De eso estamos 100% seguros. No hay pecados grandes y pequeños. Nosotros los seres humanos, en muchas ocasiones por desconocimiento de la palabra, en otras ocasiones por conveniencia también, hacemos clasificación de pecados. Y clasificamos, por ejemplo, en este pecado es grande, este pecado es pequeño, esto puede ofender a Dios, o esto no es nada, o esto es un pecado, esto es una falta, o esto es un pecado, esto es un desliz. O sea, nosotros hacemos esta categorización y todo lo que se cometa, todo lo que se piense o se haga que no esté conforme a la santidad de Dios es pecado. Sin importar la magnitud, sin importar la trascendencia, sin importar cómo nosotros lo veamos desde el punto de vista humano, todo lo que hiera la santidad divina es pecado. Aunque desde el punto de vista humano tal vez para usted o para mí no lo sea. Sin embargo, hay pecados que hoy en día en la congregación son asimilados como que
no son tan importantes, quedando solo palabras tales, por ejemplo, como eso es un error, es una falta, o simplemente es algo que los demás no valoran. Y con relación al orgullo, cabe destacar que el orgullo es un pecado delante de Dios tan grande como cualquier otro. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos no lo vemos así. Pero el pecado del orgullo delante de Dios es tan grande, es tan dañino, es tan destructivo como matar a una persona, como robar. O sea, delante de Dios no hay categoría de pecado. Y hay un libro muy interesante, de hecho es una lectura recomendada, un libro escrito por Jerry Bridges, titulado Pecados Respetables. Yo sé que aquí hay hermanos que lo conocen porque de hecho lo han referido en algunas predicaciones. Pero este libro que ustedes ven ahí en pantalla, Pecados Respetables, de Jerry Bridges, este escritor trata este aspecto de pecados respetables desde el siguiente punto de vista. Jerry Bridges dice que hay pecados que no es que lo son realmente, sino que nosotros como creyentes lo vemos de una manera más simple que otros. Y él dice que, por ejemplo, pecados como la mentira, el engaño, el chisme, la crítica, la envidia, la maldad, entre otros, son pecados minúsculos. Pero vuelvo y repito, no porque lo sean así delante de Dios, sino que nosotros los vemos así. Y que para nosotros hay pecados que son alarmantes y otros que no. Entonces, ese libro lo recomiendo que lo puedan leer, porque hay muchos pecados y dentro de ellos está el orgullo. El orgullo hoy en día, para nosotros los cristianos y hasta para la iglesia en sentido general, o las iglesias en sentido general, no es un pecado. Usted hace una encuesta, por ejemplo, de manera anónima, recabando información sobre qué opinan los cristianos sobre el orgullo, y usted verá que muchas respuestas están directamente asociadas con la autoestima. Por ejemplo, o muchas respuestas usted notará que están muy ligadas con algo que es de todos. Pero el orgullo, repito, es tan letal, como vamos a ver esta mañana, que cualquier otro pecado. De hecho, el orgullo es la antesala de muchos pecados. El orgullo no tiene que ver nada con el temperamento. El orgullo, desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios dice, no tiene que ver con la personalidad, porque el orgullo, a más que un hecho per se, es una condición o un estilo de vida. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Todo eso es embellecer. Tratar el orgullo como que no es pecado es como una persona que se maquilla para tratar de ocultar sus faltas físicas. El orgullo, por más que se le quiera pasar rímer o que se le quiera pasar rubor, y las damas aquí entienden esos términos, o que se quiera hacer un make-up espiritual, siempre seguirá viéndose las arrugas, las patas de gallinas espirituales y las espinillas del orgullo. No se puede tapar con un maquillaje. El orgullo es pecado delante de Dios. Y el orgullo, hermanos, es uno de los pecados que tiene a muchos cristianos que sus vidas espirituales no son prósperas delante de Dios, por algunas cosas que vamos a ver en esta mañana. Y yo quiero desarrollar rápidamente el primer punto de este mensaje, y es con relación a la plenitud de Dios en el cristiano, porque la palabra de Dios habla de plenitud de Cristo en nosotros. Vamos a ver en qué se relaciona esto con el orgullo. Yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a estar mirando hasta donde el tiempo nos dé muchos versículos de la Biblia. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios, el capítulo 3, el versículo número 19 dice, vamos a tomarlo desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19 ahora. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Algo interesante, hermanos, es que la palabra plenitud
en el original lo que significa es algo que completa, que llena de manera abundante. Eso es lo primero. Y fíjese que la palabra de Dios en el versículo 19 dice que en el cristiano debe abundar o sobreabundar, debe llenarnos. ¿Quién? ¿Quién dice ahí? ¿La plenitud de quién? De Dios por completo. La voluntad de Dios es que el creyente conozca el amor de Cristo que excede, supera, sobrepasa, trasciende, va más allá de todo conocimiento intelectual o moral. El asunto es que si nosotros tenemos como prioridad o como motivación, cosa que esta mañana se hablaba en la escuela dominical, en la clase que Albanito estuvo compartiendo, las motivaciones nuestras van a determinar si nosotros estamos completos, abundando en el conocimiento de la plenitud de Dios. ¿Cuáles son las motivaciones nuestras como cristianos? Las motivaciones que nosotros tengamos como cristianos van a determinar directamente el conocimiento que tengamos de Cristo Jesús. Y van a determinar también lo que dice el versículo 19, la llenura de la plenitud de Dios que presentemos en nosotros. Y agarre eso ahí para más adelante, algo que vamos a tratar. El resultado de entender la perfección del amor de Cristo es ser llenos completamente de Él. O sea, Cristo es la completa suficiencia. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo le falta todo. Por eso es que nosotros no podemos decir que hay gente, por ejemplo, que son moralmente buenas y decimos, no, pero a fulano lo único que le falta es Cristo, que se arrepienta. Bueno, pero le falta todo entonces, porque quien no tiene a Cristo le falta todo. Cristo es quien completa al cristiano. Ahora bien, un cristiano debe estar completamente, abundantemente lleno, repleto, full, el tanque espiritual del conocimiento del amor de Cristo y de la plenitud de Dios en su vida. De no ser así, entonces, sucederá lo contrario. Estaremos vacíos. ¿Qué dice Colosenses, por ejemplo? Antes de ver Colosenses, vamos a ver ahí mismo en Efesios, el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas, hablando de Cristo Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y aquí aparece nuevamente la palabra, la plenitud de aquel que hace, dice ahí, que todo lo llena en todo. Repito, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso es que luego en Efesios, el capítulo 1, no lo vamos a ver por asuntos de tiempo, del versículo 3, la Biblia dice a través de Pablo que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque el que tiene a Cristo lo tiene a todo, está completo en Él. ¿Qué dice también Efesios 4:10? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué cosa? Dice ahí, para llenarlo todo. ¿Qué dice también el capítulo 5, versículo 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu, y ahí aparece con E mayúscula, lo que significa que se está hablando del Espíritu Santo. O sea, el cristiano debe de estar lleno, repleto, abundante de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Dice aquí que debe de estar lleno del Espíritu Santo. Y como sabemos que la palabra de Dios dice que Dios nos da su Espíritu por medida, el aspecto de llenar aquí a lo que se refiere no es que hoy vamos a tener más Espíritu Santo que ayer o mañana más. Es control, estar bajo el dominio completo del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra en ese sentido. Y finalmente en ese aspecto, Colosenses, el capítulo 3, el versículo 11. Este es un versículo de hecho que tumba muchas ideologías de desigualdad que a veces entran hasta las iglesias. Dice, donde no hay griego ni judío, dice Colosenses 3:11, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. ¿Y en quiénes? Y en todos. Entonces, fíjense, hermanos, que todos los versículos que hemos visto hablan del que el cristiano debe estar lleno, controlado, completo, abundante. ¿De quién?
de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Note cómo ese versículo habla, el contexto general, de que Cristo Jesús no hace acepción de personas, sino que Cristo es el todo. La palabra lleno, hermanos, significa llegar hasta lo máximo. Pero ¿qué sucede? Y aquí vamos aterrizando al tema, que hoy en día la gente, muchos cristianos, no están llenos de la plenitud de Dios, sino que muchos creyentes están llenos de rabia, odio, amargura, insensibilidad, rebeldía, obstinación, envidia, maldad, crueldad y, por si fuera poco, orgullo. Quien no está lleno en su máxima expresión de Cristo Jesús, de Dios y de su palabra, está vacío para que en ese lugar estén cada una de estas cosas que acabamos de mencionar. Y entre ellos, que es en el que más énfasis voy a hacer, el orgullo. Quien está vacío de Cristo fácilmente puede estar lleno de orgullo. Y ciertamente, hermanos, hoy en día tenemos mucha gente llena de orgullo, llena de la plenitud del orgullo, no llenos de Dios. Y eso tiene su implicación inclusive a nivel de la iglesia en sentido general. ¿Qué dice Juan capítulo 3, el versículo número 30? Juan 3:30. Aquí nosotros tenemos una porción interesantísima. Aquí Juan el Bautista, mire lo que dice Juan capítulo 3, el versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, decía Juan el Bautista, pero ¿quién era ese Él? Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y conocemos el contexto, ¿verdad? Para no trabajarlo por asuntos de tiempo. Los discípulos de Juan decían, pero ven acá, pero ¿y entonces? Porque tú eres realmente grande. De hecho, al mismo Juan le decían rabí, maestro, y él tenía discípulos. Y si nosotros desde el punto de vista humano nos enfocamos en el ministerio de Juan el Bautista, ¿cuál ministerio fue primero? ¿El de Juan el Bautista o el de nuestro Señor Jesucristo? Desde el punto de vista humano, ¿cuál fue el primer ministerio? El de Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Era conocido en la región Juan el Bautista. Sin embargo, ¿qué dice Juan el Bautista con relación a Cristo Jesús? Es necesario que yo, ¿qué haga? Que Él crezca y que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Pero Él era maestro. Juan el Bautista tenía discípulos, bautizó a muchísimas personas. De hecho, si nos enfocamos desde el punto de vista humano, ¿a quién bautizó Juan el Bautista? Al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Juan el Bautista? Se vació de sí para llenarse de Cristo. Y nótelo ahí, hermanos. Estar lleno de Dios es disminuir el ego. Estar completamente, estar bajo la plenitud de Dios es despojarse del ego. Para que Cristo pueda crecer entonces o aumente en nuestras vidas, es necesario que nosotros como cristianos menguemos el yo. El asunto es que es difícil menguar el yo, porque cuando nosotros ponemos en contraposición a eso nuestros títulos universitarios, nuestro conocimiento o el vehículo que tenemos o el tiempo que tenemos en la iglesia o el tiempo de cuando nos convertimos o posiciones que hemos tenido o tenemos en la iglesia, el ego es difícil que lo vaciemos. El ego pasa de ser agua a ser melaza, espeso. No baja igual. Imagínese usted querer poner un suero de miel a alguien. Es difícil, ¿verdad que sí? Disminuir el ego cuesta mucho. Y la palabra mengue ahí, en el original griego, viene de una palabra, no me voy a poner a mencionar términos en griego, pero viene de una palabra que significa despojarse del rango o de influencia. Eso es un término militar. ¿Usted sabe qué es lo que significa la palabra mengue en el original? En nuestro país, para poner un ejemplo, el rango militar más alto lo tiene el ministro de Defensa, teniente general.
Imaginémonos que el teniente general, ministro de Defensa, llama a un raso. Menguar aquí es que el teniente general pare al raso delante de él, se quite sus insignias que representan su rango, se las ponga al raso y tome las del raso y se las ponga a él. Tremendo eso, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa menguar en el original. ¿Estamos nosotros dispuestos como cristianos a quitarnos las insignias que a veces no llegamos a rango y dárselas al Señor? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya en rango e influencia. Dios no alimenta el autoestima, no nos creamos eso. Romanos el capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Vamos allá. Es un versículo que yo sé que ustedes conocen. Romanos el capítulo 12, el versículo 3. Dice, preste atención, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué cosa, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, pensar lo contrario a lo que verdaderamente somos delante de Dios está fuera de la cordura, dice ahí. Dice que nosotros tenemos que pensar de nosotros con cordura, pero para eso nosotros tenemos que menguar. Filipenses, el capítulo 2, donde tuvimos la lectura devocional, los versículos del 1 al 11, habla de Cristo Jesús. Vamos a poner en perspectiva este asunto. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo aquí recreando lo que hizo Cristo. ¿Qué dice que hizo precisamente nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia en Filipenses 2 que Él no tomó en cuenta, no consideró ser igual a quién, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente. ¿Y qué forma tomó el Rey de Reyes y Señor de Señores? De siervo. Y la palabra siervo ahí es esclavo. Hermanos, el Dios creador del cielo y de la tierra se despojó a sí mismo. Sus rangos se los quitó de ser igual a Dios. Se despojó, se hizo un esclavo para servirnos a usted y a mí. Eso lo hizo el creador del universo en todo. Como dicen los niños, el creador de la bolita del mundo. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto entonces despojarnos nuestras posesiones, nuestros conocimientos, para que Cristo sea el que completamente gobierne nuestras vidas? El asunto es que nuestro orgullo está por encima de todo. Si nosotros vamos a Ezequiel, el capítulo número 28, aquí nosotros vamos a ver el orgullo específicamente. Y esto que vemos aquí, los versículos del 11 al 19, es una profecía de doble implicación, como se le llama, o de doble referencia. Habla del rey de Tiro, pero también tiene que ver en los aspectos que menciona a Satanás. Y mire qué interesante. Los versículos del 12 al 15 de Ezequiel capítulo 28, mire lo que dice. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, brillo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Estos versículos hablan de la perfección y el esplendor que tenía Satanás. ¿Hasta qué momento dice ahí? Hasta que se encontró en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en él? Mira el versículo 17. Se enalteció tu corazón, eso es sinónimo de orgullo. Te pusiste orgulloso, es lo que está diciendo ahí, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hermanos, el primer orgulloso, ¿usted sabe quién fue? Satanás. ¿Con quién él se comparó? Tuvo el atrevimiento de compararse. ¿Y a quién quería llegar a ser igual? O mejor, al mismo Dios. El primer orgulloso fue Satanás. Y el orgullo tiene su origen en el diablo. El orgullo no es una característica propia de Dios. El orgullo no es uno de los frutos del Espíritu Santo tampoco. El orgullo es propio de Satanás. Él es el creador, el artífice, y el orgullo es una obra maestra de Satanás. Si nosotros tratamos también en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, no vamos a ir allá por razones de tiempo, pero lo que Satanás utilizó para engañar a Eva fue el orgullo también. Si usted nota, esos versículos habla precisamente, Satanás le mostró a Eva que el árbol era bueno, ¿verdad? Para comer. Eso tiene que ver con la satisfacción personal. Que era agradable a los ojos, eso tiene que ver con la vanagloria. Y bueno, para adquirir sabiduría, ¿verdad? Conocimiento e inteligencia. Eso es orgullo. El orgulloso Satanás puso orgullo en el corazón de Eva. Por eso ella vio que el árbol era bueno. Pero ¿por qué ella vio que el árbol era bueno? ¿Era bueno realmente el árbol? No lo era. Pero ella lo vio bueno porque iba acorde al orgullo que Satanás había implantado en su corazón. Hermanos, igualito sucede hoy en día. Como yo decía en otro mensaje, Satanás no ha cambiado su modus operandi. El monstruo del orgullo, y yo que a propósito dejé estas definiciones, voy a definir ahora lo que es el orgullo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que el orgullo es una valoración excesiva de uno mismo. Cuando usted tiene un concepto suyo excesivo, eso es orgullo. Y como yo le digo a los estudiantes en el colegio a veces, que hay gente que cree ser la última Coca-Cola del desierto, haciéndole publicidad y propaganda a Elvin. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto y a veces no llega ni a una botellita de agua. Un concepto excesivo de sí mismo es orgullo. Creerse la gran cosa es orgullo, hermanos. Y hay que entenderlo así. Pero también el orgullo, según el diccionario Barclay, un diccionario bíblico, dice que el orgullo es tomar la gloria que solo le corresponde a Dios y dárnosla a nosotros mismos. Eso también es orgullo. En esencia, el orgullo también, otra definición, es una autoadoración. El Dios del orgulloso es el yo, sí mismo. La adoración del orgulloso es hacia sí mismo. Podemos ir entendiendo ese asunto, hermanos. El orgullo es letal, pero la Biblia también define lo que es el orgullo. Proverbios, el capítulo 16, y anote esta cita por ahí. Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová, ¿qué cosa dice ahí? Todo altivo de corazón. Recuerden que ahorita hablábamos de eso, del orgullo. Altivez es sinónimo de orgullo. Dice que es abominación. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios define el orgullo? Como algo abominable ante Dios. Como algo que Dios detesta. Como algo que Dios aborrece. Como algo que es nauseabundo delante de Dios. Así es como la Biblia describe el orgullo. Proverbios 21:4 da otra definición que intrínsecamente en la introducción del mensaje ya la di. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos, ¿qué cosas son? Dice ahí.
son pecado. ¿Cómo Dios entonces? Y fíjense que ahí aparecen dos palabras relacionadas en sí mismas: altivez de ojos y orgullo de corazón. Son pecado delante de Dios. Esto no es un asunto del carácter. O sea, el orgullo no es un asunto que podemos erradicarlo con la frase yo soy así. No, la Biblia dice que el orgullo es pecado. El orgullo no es un asunto que se puede explicar desde el punto de vista de la crianza o desde el punto de vista de la personalidad. Nada de eso. El orgullo, la Biblia lo define como algo abominable delante de Dios, como algo que es pecado. Lo que pasa es, volviendo al libro de Jerry Bridges, es que lo vemos hoy como un pecado simple, el orgullo. No, eso no es nada. A él se le pasa eso luego. A él se le baja el orgullo. El orgullo no se le baja a nadie. A nadie se le baja el orgullo. Algunos sinónimos, ya vimos altivez, arrogancia, vanagloria, más alto concepto de sí mismo, soberbia, obstinación. Y me gusta este último sinónimo, porfiar, es sinónimo de orgullo. ¿Por qué me gusta esta palabra? Porque porfiar es, oiga bien, discutir de manera obstinada o mantenerse excesivamente firme en una opinión, aún esté equivocado. Eso es orgullo. Eso es porfiar. Es una persona que en muchas ocasiones sabe que está mal, pero por orgullo, por porfiar, mantiene su posición. De ahí no me saca nadie. No, pero que mira, que la Biblia dice, sí, pero es que yo pienso eso. Eso es porfiar. Mateo capítulo 11, versículo 19. También habla de este aspecto. Un versículo muy conocido. Mateo 11, 29. Note con atención. Dice, Cristo Jesús hablando aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo Cristo se definió a sí mismo? Aprended de mí, que soy como, dice ahí, manso y orgulloso de corazón, ¿verdad que sí? Manso y humilde de corazón. Entonces, si Cristo Jesús es nuestro ejemplo y Él dice, imítenme a mí, ¿cuáles cualidades dice ahí que debemos de imitar? La mansedumbre y la humildad. El asunto es que hoy en día hay una definición errada de humildad que ha permeado inclusive el mundo cristiano. Pensamos que humildad o que el humilde es una persona que vive, como decimos popularmente, en un ranchito que se está cayendo de madera, que está medio acostado. Pensamos que ese es el humilde. O una persona con poco poder adquisitivo, poco dinero. Esa es una persona humilde, de escasos recursos. No, eso no es así. Eso es una connotación de lo que es la humildad. Pero desde el punto de vista bíblico, la humildad es contraria al orgullo y es una característica que sí es propia de la vida cristiana y es un fruto del Espíritu Santo también, igual que la mansedumbre. Cristo es el ejemplo de humildad. No hay otro ejemplo como el de Cristo Jesús. Y mire que la Biblia tiene personajes, obviamente bíblicos, que fueron humildes también, muy humildes. Vimos el mismo ejemplo de Juan el Bautista, pero ninguno llega a un ápice ni siquiera del ejemplo extraordinario de humildad de Cristo Jesús, por encima de cualquier otra cosa. Vamos a ver, hermanos, rápidamente 6 puntos del orgullo. Los voy a citar rápidamente uno por uno. 6 puntos del orgullo o del orgulloso. Primer punto, el orgullo es igual a rebeldía contra Dios. Repito, el orgullo es igual a rebeldía contra Dios. El orgulloso fácilmente se rebela a Dios, porque el orgulloso no obedece a nada ni a nadie. El orgulloso dice, yo soy mi propio Dios. De hecho, la misma Biblia dice que hay gente que son sus propios pastores, que hay gente que se pastorean a sí mismos. Por eso el orgullo es directamente contra Dios, es una rebeldía contra Dios. Todo pecado es directamente contra Dios. Punto número 2. El orgullo reduce a su mínima expresión el señorío de Cristo en la vida del creyente. ¿Quién veíamos ahorita que es el ente de adoración del orgulloso? Él mismo. Entonces el orgullo disminuye, minimiza el señorío de Cristo en la vida de un creyente. Eso lo vemos, por ejemplo,
en Salmos el capítulo 10, el versículo 4. Salmos capítulo 10, versículo 4 dice: el malo, por la altivez de su corazón, de su rostro, ¿qué dice ahí? No busca a Dios. Altivez, recuerden que es sinónimo de orgullo. O sea, el malo, por orgullo de su corazón, no busca a Dios. El orgulloso reduce el señorío de Cristo. El orgulloso no obedece a Cristo. El orgulloso no obedece a la palabra de Cristo. El orgulloso no obedece nada que tenga que ver con Cristo. Por eso es, hermanos, y tenemos que ser conscientes y honestos con las cosas que voy a mencionar ahora, como el orgullo minimiza, reduce a su mínima expresión el señorío de Cristo en la vida de un cristiano, por eso el orgullo hoy en día causa en muchos cristianos lo siguiente. Número 1, inasistencia a la iglesia. Como el orgullo reduce el señorío de Cristo en el creyente, entonces yo no tengo que ir a la iglesia. O yo puedo ser selectivo en los cultos a los que yo puedo asistir, porque yo no voy a obedecer a Cristo Jesús. Eso es lo que dice de manera voluntaria. Por eso la asistencia a los cultos se reduce, porque hay orgullo en la vida de los creyentes y entonces no asisten a la iglesia. Primero están ellos. Otra cosa que sucede en muchos creyentes por el orgullo es minimizar, por ende, los días de cultos para dedicarlo a aspectos seculares. Eso es una demostración de orgullo. Porque primero estamos anteponiendo nuestros deseos, nuestras exigencias, por encima de las de Cristo Jesús. Pero no solamente el aspecto secular. Y hermanos, de hecho, abriendo un paréntesis aquí, el secularismo que ha entrado a muchas iglesias, producto de ese aspecto, es abismal. Donde hay inclusive aspectos doctrinales que no se ven desde el punto de vista de lo que dice Dios en su palabra, sino desde el punto de vista de lo que dice, por ejemplo, aspectos como el humanismo, el pragmatismo, la psicología, entre otros aspectos. Pero otra cosa que sucede en muchos creyentes, producto del orgullo, es que no se involucran en la obra de Dios. No sirven a los intereses del Señor. No forman parte activa del ministerio de la iglesia local. Todo eso sucede cuando el orgullo minimiza al Señor Jesucristo en la vida del creyente. Son nómadas y no les interesa la membresía de la iglesia. No les son de bendición ni edificación a nadie. Hermanos, todo eso es producto del orgullo. Pero otro punto, el número 3, todo eso estaba dentro del número 2. El orgullo hace ver al creyente como el centro de todas las cosas. Filipenses, el capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pablo dice que hay cristianos que buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios, no lo de los demás, sino lo suyo propio. El orgullo, punto número 4, evita que el creyente vea las cosas como Dios las ve. Punto número 5, y ojo con esto, el orgullo hace que las personas rebajen a su prójimo, de modo que ellos siempre parezcan superiores a los demás. Eso es una demostración de orgullo garrafal. Por eso hoy en día, y el orgulloso tiene las siguientes características. Son personas conflictivas, dadas al pleito, iracundas, no perdonan ni piden perdón, y se victimizan también. ¿Qué dice Proverbios 13:10? Vamos allá. Proverbios, el capítulo 13, versículo número 10. Note lo que dice aquí Salomón. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Dice ahí. ¿Qué concebirá la soberbia? Eso es orgullo. Recuerden que lo vimos ahorita. ¿Qué concibe? Contienda, o sea, problemas. El orgullo lo que trae es problemas. Problemas primeramente con Dios, problemas interpersonales con hermanos dentro de la iglesia. Todo eso es producto del orgullo. Y dice ahí que muchos problemas que suceden a veces dentro de las iglesias, oiga bien, datos inclusive en estadísticas que se han hecho en iglesias, muchos de los problemas en muchas iglesias no son ni siquiera por aspectos doctrinales, sino porque yo no quiero saber del hermano fulano o de la hermana fulana. Y eso es
orgullo. Punto número 6. El orgullo crea insubordinación al liderazgo de la iglesia. Repito, y qué bueno que aquí están los pastores. El orgullo crea insubordinación al liderazgo de la iglesia. Hay gente, como decía ahorita, que son sus propios pastores. Yo no tengo que darle cuenta al pastor de mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque la vida es mía. El pastor no sabe lo que yo como. O el pastor no sabe con el sacrificio con la que yo hago tal o cual cosa. Hermanos, esas son expresiones que escuchamos, ¿sí o no? Es así. El orgullo crea insubordinación y respeto al liderazgo de la iglesia. Eso es orgullo. Y hay 3 ejemplos de orgullos que rápidamente yo quiero que veamos aquí. 3 personajes de los tantos que hay que la palabra de Dios contempla como que son orgullosos, para ver estos principios reflejados en sus vidas. El primero, que no podemos dejar de citarlo, Nabucodonosor, pero también su hijo Belsasar. Vamos allá, vamos a Daniel, el capítulo 5. Daniel capítulo 5. Vamos a leer aquí los versículos del 20 al 23. Esto aquí en el contexto de cuando Belsasar hace una fiesta, toma los utensilios inclusive que eran santos y empieza a ultrajarlos. Y entonces aparece aquella mano haciendo la famosa inscripción Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese es el contexto. Entonces, cuando llaman a Daniel, esto es lo que Daniel le dice a Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 20 al 23 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció, eso es orgullo, y su espíritu se endureció. ¿Qué palabra aparece ahí literalmente? Eso es hablando de Nabucodonosor. ¿Qué palabra aparece ahí? El orgullo. Dice, y su espíritu se endureció en su orgullo. Fíjese que el orgullo insensibiliza, endurece. ¿Qué sucede? Dice ahí, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Todos nosotros conocemos la historia, que llegó inclusive a ser prácticamente un animal, ¿verdad? Producto del orgullo, Dios lo puso en ese nivel. Vamos a saltar al versículo número 22. Eso era de Nabucodonosor que se estaba hablando, ahora de Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabía Belsasar lo que había pasado con Nabucodonosor? La Biblia lo dice literalmente. Sí. ¿Sabía Belsasar la razón por la cual Dios llevó a ese punto de humillación a Nabucodonosor? Claro que lo sabía. ¿Pero qué había hecho Belsasar? Nada. Por eso Daniel se lo dijo ahí, tú sabes todo eso, pero tú no has humillado tu corazón. ¿Qué dice el versículo 23? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Eso es orgullo. O sea, el orgullo, como yo les decía ahorita, directamente contra quién es contra Dios. El orgullo no es directamente contra el pastor o cualquier otro líder de la iglesia. El orgullo no es contra el hermano o hermana. El orgullo es contra Dios. Dice ahí, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos conocemos cuál fue el destino final de Belsasar. ¿Qué sucedió esa misma noche, dice la Biblia? ¿Qué sucedió? Perdió el reinado. Los medopersas invadieron allí. Otro ejemplo que tenemos, y este sí es un verdugo, el rey Usías. Vamos a al segundo libro de las Crónicas, el capítulo 32. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Vamos a ver otro orgulloso. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Vamos a ver aquí 2 versículos, simplemente, para no ahondar mucho. Vamos a ver, 26. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Ahora sí. Versículos 4 y 6. Note aquí. El versículo 4 hablando del rey Usías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
Y persistió, dice el 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Excelente aquí el rey Uzías. Vemos que buscó a Jehová, dice que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y cuál fue ese resultado? Dios lo prosperó. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Vamos ahora al versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando se sintió grande, eso es lo que dice ahí, su corazón, ¿qué cosa dice ahí que sucedió? Se enalteció. Eso es sinónimo de orgullo. Se llenó de orgullo, es lo que está diciendo ahí. ¿Y qué ocasionó este orgullo en él? Dice ahí, su ruina. El orgullo produce ruina en la vida del orgulloso. Porque como hemos visto en los reyes anteriores, Dios lo humilla para mal. Dice ahí, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Ven que todo orgullo es contra Dios? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quiénes eran los que debían hacer eso? Los sacerdotes, ¿verdad que sí? Los sumos sacerdotes. Pero él se cogió la demanda, como decimos. Pero lo que me llama la atención del rey Uzías, note, es que vemos en el versículo 4 y 5 que él agradaba a Dios y Dios lo prosperaba. Pero ¿cuándo él dejó de hacerlo? Cuando ya era fuerte. Hermanos, el orgullo es así mismo en la vida del cristiano hoy en día. Cuando nos hacemos fuerte y grande, cuando nos vemos prosperados, hay un dicho que dice como que si uno quiere ver a fulanito, como que le dio un carguito, ¿verdad que sí? Los carguitos y todos esos hitos que nosotros ponemos otes son los que crean el orgullo en nosotros. Hermanos, delante de Cristo Jesús, nuestras obras, ¿cómo dice la Biblia que eran? Trapos de inmundicia delante de Cristo. Un trapo lleno de pus. Imagínese una herida con gasa, los hermanos que son médicos aquí, y que después que esa herida tiene días, usted le quite esa gasa para limpiar, todo mugrienta esa grasa, llena de pus, de sangre y cuanta cosa tenga ahí. Y lo digo a propósito así, aunque veo los rostros de algunos de ustedes. Pero esa gasa llena de pus, malolienta, fea, con sangre negra, así nuestras obras delante de Dios. Hermanos, usted y yo no somos fuertes delante de Dios. Usted y yo no somos grandes, el grande es Dios. Nuestras obras son nada delante de Dios. Nuestros conocimientos son nada delante de Dios. Nuestras posesiones, muchas o pocas, son nada delante de Dios. Pero el orgullo nos hace ver que las cosas que delante de Dios no tienen valor, sí tienen valor. Y eso es un error garrafal. Hermanos, nada de lo que nosotros tenemos, poseemos, podemos llegar a poseer, somos o seremos, equivale con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Ojo con pensar lo contrario. El orgulloso, cuando se ve en autoridad, en poder o alguna función importante, saca lo que hay en su corazón. Eso fue lo que hizo Uzías. No fue que él se hizo orgulloso de la noche a la mañana, eso estaba en él. Hermanos, el orgullo está en usted y está en mí, está latente ahí. Y solo Cristo, siendo llenos de la plenitud de Dios, puede controlar ese orgullo en nosotros. Que no salga ese león del orgullo, porque vamos a estar en pecado delante de Dios y vamos hasta a dañar a otros. Mire si es tan así, por poner un ejemplo, que a veces el pecado del orgullo, a veces hasta puede arropar una iglesia entera. Si usted me acompaña para ir terminando, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 2, donde está aquí el contexto del mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Hay una iglesia que me llama poderosamente la atención. Apocalipsis, el capítulo número 3, versículos 15 y 18. Del 15 al 18 dice, hablando de la iglesia a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
mire ahora el orgullo aquí de esta iglesia en Laodicea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Caramba, pero qué orgullo, ¿verdad? ¿Cómo se veía esta iglesia? Bueno, pero una iglesia grande. No es que yo no tengo necesidad de nada. ¿Cómo se veía esta iglesia? Anótelo ahí. Yo soy rica. Yo me he enriquecido. Qué bien esto, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios la veía? Note ahora. Y no sabes que tú eres una desventurada, dice ahí. ¿Qué sigue diciendo? Miserable, pobre, una iglesia ciega y una iglesia desnuda. Como se veía la iglesia en Laodicea, ¿era su realidad delante de Dios? No, pero por el orgullo se veía que sí. Por tal motivo, entonces, ahí viene el versículo número 20, que es un versículo, y aprovecho la ocasión, mal aplicado y sacado de contexto. Y un versículo fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto, ¿verdad que sí? ¿Qué le dice Dios a esta iglesia en Laodicea? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso no es un versículo evangelístico, hermano, ¿eh? Eso es un versículo que está en el contexto de esa iglesia. Y fue a esa iglesia que se le dijo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno en esa iglesia oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Dios en esa iglesia? ¿Dentro o fuera? Estaba afuera, hermanos. Y esa iglesia por su orgullo pensaba que estaba bien delante de Dios. ¿Usted recuerda lo que Dios le dijo al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 7? Ve a la puerta del templo y desde allí háblale a Judá. Hermanos, esta iglesia en la Odisea pensaba que estaba bien delante de Dios desde el punto de vista congregacional. Y mira el concepto que Dios tenía de esa iglesia. ¿Usted ve hasta dónde puede llegar el orgullo? No solamente en una persona, el orgullo puede arropar una congregación completa. Y el último ejemplo, hermanos, para terminar y dejarlo ahí, Ezequías. Aquí hay una parte positiva y una negativa desde el punto de vista del orgullo. Ahí mismo, en segundo libro de las Crónicas, vamos a ver el capítulo 32. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Y vamos a ver aquí los versículos del 24 hasta el 26. Aquí está Ezequías. ¿Qué dicen estos versículos? En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Excelente, ¿verdad que sí? Ahora mire lo que dice el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, eso es orgullo. ¿Qué sigue diciendo? Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. El orgulloso no corresponde a Jehová, como bien lo hizo Ezequías. El orgulloso no entiende, no asimila que Dios es el autor de su vida y de todo lo que posee. Eso es muy difícil para el orgulloso, porque reconocer eso es despojarse del yo. Pero ¿qué hizo él? Mire qué interesante, a diferencia de los ejemplos anteriores. En el versículo 26, Ezequías dice, no, pero espérate, que hay un problema. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Después que se puso orgulloso, ¿qué hizo? Se humilló. Qué interesante, ¿verdad? Pero él solo se humilló. No, y ahí hay un dato interesantísimo. Dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjese que el orgullo de este rey, ¿qué trajo como consecuencia en el pueblo? Porque dice también el pueblo. ¿Qué hizo el orgullo del rey? Permeó el resto del pueblo. ¿Usted ve cómo el orgullo puede diseminarse? Queda claramente, hermanos, explicado que el orgullo compite con Dios. El orgullo trata de ganarle la carrera a Dios. Eso es un asunto del que llegue primero al corazón del ser humano. ¿El orgullo o Dios? Pero la humildad es someterse a Dios. El Salmo capítulo 138, el versículo número 6. Salmo capítulo 138, versículo 6, dice:
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué hace Dios con el altivo? Con el orgulloso, lo mira de lejos, tú allá y yo aquí. Eso es lo que hace Dios. Dice que al humilde Él le atiende, pero al altivo no. Hay distancia entre Dios y el altivo, entre Dios y el orgullo. Dice que Dios es excelso. Hermanos, entendamos eso. La palabra excelso significa aquello que es notable, que es eminente o que existe en un plano máximo por encima de cualquier otra cosa. Dice ahí que Dios es excelso. Hermanos, Dios es excelso por encima de ti y de mí. Hermanos, sin importar lo que sea. Entendamos esto como creyentes. Hay problemas de orgullo en medio del pueblo de Dios, en medio de muchos cristianos. Y hasta dañamos a otros con nuestro orgullo y lo minimizamos y pisamos a otros por nuestro orgullo. Hermanos, el grande es Dios. Te creó a ti. Nosotros no somos una autocreación. El que nos creó a nosotros es Dios. Entonces, ¿por qué pisotear a otros por el orgullo? ¿Por qué poner a nuestro Dios con D minúscula, el orgullo, en lugar del Dios Todopoderoso? Hermanos, hemos visto en esta mañana lo que es el orgullo y los daños colaterales, inclusive, que el orgullo trae para una persona en lo particular y hasta para una iglesia en sentido general. Termino con esta frase que vi en un libro muy interesante. Dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puede existir con orgullo. El orgullo no es propio de la iglesia de Cristo. El orgullo es propio del mundo y de Satanás, no de la iglesia. La iglesia, repito, es el cuerpo de Cristo y no puede existir con orgullo. La iglesia no es un cuerpo si no miramos a nuestros hermanos creyentes para apreciar las bendiciones, la fuerza y el valor de cada uno y dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Es el orgullo más que otros pecados el que está destruyendo la iglesia de hoy. Entendamos eso, hermanos. El orgullo no puede obstaculizar que nosotros podamos engrandecer a Dios en nuestras vidas, en la vida de los demás y en la vida también de la iglesia. Un último versículo, y con este sí termino. Ya no vuelvo a repetir la palabra último, porque sé que me he excedido del tiempo. Pero con este versículo termino. Proverbios capítulo 29, versículo número 3. Vamos allá. Proverbios, el capítulo número 29, versículo número 23. Salomón dice lo siguiente: la soberbia del hombre le abate, o sea, el orgullo del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos, vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, vamos a servir a Dios con nuestras vidas, y que el orgullo no genere ira, rencor, no genere envidia, no genere ninguna de esas distracciones, sino que nuestras vidas esté bañada de humildad, que nuestra vida la gobierne, la llene Cristo Jesús, que el número uno en nuestras vidas sea Dios, en lo particular y también como iglesia ese norte, hermanos, que en nuestras vidas el número uno sea Cristo Jesús, que el parámetro de nuestra vida sea Dios y su palabra. Y que el yo, ese orgullo, ese león, esa fiera, quede enjaulada bajo el gobierno, el poder, el dominio y la autoridad de Cristo a través de su santo y bendito Espíritu. Dios les bendiga.